celular. ¿Sí? En este tema que vamos a abordar en la organización celular, la anterior clase avanzamos acerca del dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular indica que el DNA tiene la capacidad de replicarse a sí mismo utilizando el enzima DNA polimerasa. La información que hay en el DNA es transferida a RNA y el RNA es traducido en el ribosoma para dar lugar a la proteína. También les había indicado que existen modificaciones al dogma central de la biología molecular y los virus tienen la capacidad de poder modificar este dogma. Los virus pueden sintetizar su propio RNA. La enzima es la RNA polimerasa. Los virus tienen la capacidad de utilizar este RNA o ARN para transformarlo en ADN, ¿sí? Y el DNA obtenido se denomina DNA complementario. La enzima se denomina transcriptasa inversa o retrotranscriptasa inversa, ¿sí? Recibe estos dos nombres. ¿Bien? Eso significa entonces que los seres vivos y las estructuras químicas, como los virus, pueden replicarse, ¿sí? Ante ello existe lo que se denomina la organización celular. En la organización celular existen teorías que no han sido comprobadas y entre ellas tenemos la teoría creacionista, que indica que procedemos de un ente quien nos ha creado, quien es nuestro Dios, según la religión que profesemos. Esa es la teoría creacionista. Y la teoría evolucionista indica que la aparición de los organismos es a partir de moléculas químicas que se formaron para dar lugar a células y de las células a formar moléculas prebióticas y finalmente los seres vivos. Ambas teorías no tienen un asidero científico, por lo cual el eslabón todavía se queda perdido, ¿sí? La clasificación de los seres vivos, ¿sí? Esta clasificación como tal, existen varias y entre ellas están a partir de las teorías de la biología molecular a través de la nutrición, según sus características morfológicas, etcétera. Hay varias clasificaciones. Dime. Doctor Dante, pasa que no se ve las diapositivas, se congeló en la pantalla, no sé si los otros... ¿En todos? Sí, absolutamente. ¿Todos? Sí, doctor. ¿Qué grupo? CF. A ver, vamos a ver qué pasa. Voy a salirme de todo para volver a esta diapositiva, ¿eh? Deja de convertir, deja de... Listo. Vamos a ver. Lo que pasa es que hay varios que intentan entrar y congelan la pantalla. Ese es el problema. Vamos a admitirlo a todos para que no nos congele la pantalla. Bien. Doctor, una consultita. Cierro el curso para que nadie ingrese. Listo. Doctor, una consultita. Dime. En lo que esté usted hablando, ¿podemos apagar la cámara o con cámara encendida? Claro, pues, para una mejor recepción lo que haces es apagar tu cámara. Ya, doctor, gracias. Listo, a ver, veamos ahora.
Saula, ven las diapositivas. Sí, doctor. Bien, a ver, vamos a ver si cambia. ¿Cambió? Cambio. Perfecto, entonces me quedo en forma de diseño. Así no va a congelarse. Bien. Les indicaba que el dogma central de la biología molecular es aquella en la cual el material genético, el DNA, puede replicarse a sí mismo y la enzima es la DNA polimerasa. ¿Sí? Da lugar a la formación del RNA, luego es leído en el ribosoma para formar la proteína. Los virus modificaron el dogma central de la biología molecular. El RNA pueden sintetizar los virus. La enzima es la RNA polimerasa. Los virus también pueden sintetizar DNA, ¿sí?, a partir del RNA. El producto obtenido se denomina DNA complementario o ADN complementario. La enzima, retrotranscriptasa inversa o transcriptasa inversa. ¿Sí? Reciben los dos nombres. La organización celular se refiere a que existen teorías en las cuales, ¿sí?, está la teoría creacionista y la teoría evolucionista. Ambas teorías hoy en día no tienen un asidero científico. La teoría creacionista está en función de la fe que uno profesa. Un Dios supremo nos creó. La teoría evolucionista parte de la evolución de moléculas químicas que dan lugar a los seres vivos, ¿sí?, desde moléculas probióticas, prebióticas, etc. Pero tampoco existe una investigación científica que asevere. Luego tenemos la parte netamente de la clasificación de los organismos. En la clasificación de los organismos como tal existen diferentes teorías. Entre estas teorías están teorías que son en función de la biología molecular, en función de la nutrición, en función de sus características morfológicas, ¿sí? Estas teorías, ¿sí?, tampoco tienen un asidero científico comprobable y reproducible. Los que más se acercan entre todas estas teorías son la teoría propuesta por los biólogos, que indican que los seres vivos están agrupados en 5 reinos, que son plantas, animales, hongos, reino monera y reino protista, ¿sí? Sin embargo, no hay una explicación científica para poderlos clasificar y ver las variantes que existen. Hoy en día la clasificación que ha sido propuesta es por el microbiólogo Carl House. En 1977 propone que una forma nueva de clasificar, que se basa en la comparación y análisis de secuencias genómicas comunes que existen en todos los seres vivos. Seres vivos vienen a ser aquellos que tienen DNA y RNA en la célula. Y lo que hace este investigador es indagar acerca de los genes que codifican el RNA ribosomal. Por tanto, puedo decir lo siguiente: anoten, escriban. Los seres vivos se clasifican en 3 dominios que son bacteria, archaea y eucaria. El análisis se basa en la secuenciación de los genes que codifican el RNA ribosomal, no el DNA ribosomal, el RNA ribosomal. ¿Sí? Entonces, esto que ustedes remarquen lo tienen que aprender o escribir de forma similar o ampliando. Entonces, este investigador, Carl House, la denomina en dominios: eucaria, bacteria y archaea.
indica que este es el árbol filogenético de la vida que hasta hoy en día es aceptado por todos los que se trabajan en el área biológica, ¿sí? De momento no hay otro investigador que ha escrito de forma opuesta a lo que dijo Carl House. Carl House da a conocer que las bacterias son aquellas que se encuentran en gran proporción, son muy variables, se encuentran en todas partes, viven en simbiosis con los animales, con el ser humano, ¿sí? Estas bacterias son simples y se las puede clasificar entre ellas de acuerdo a sus características de sus genes, ¿sí? Por lo tanto, existe una gran variedad de bacterias. Luego existen las archeas, que son muy parecidas a las bacterias, pero desde un punto de vista netamente de su accionar es diferente, ya que estos presentan características diferentes y se encuentran en una parte intermedia entre las bacterias y las eucarias. Las eucarias vienen a ser mucho más complejos a nivel genético y también entre ellos existen diferencias a nivel de sus genes, ¿sí? Por lo tanto, este árbol filogenético de la vida propuesto por Carl House hasta hoy en día se mantiene. En resumen, podemos indicar que los seres vivos están clasificados en bacterias, archeas, eucarias, es decir, procariontes, arquibacterias y eucariontes. También existe una determinación, según los análisis que hizo Carl House, en aquellos que son organizados y aquellos que son sin organización. Todos los seres vivos tienen un carácter de organización, ya sea procariontes y eucariontes. Cuando una célula se replica en otra célula, lleva las mismas características, ambas contienen sus mismas características. En los eucariontes tienen un núcleo y todos van a tener un núcleo. En los procariontes no tienen núcleo, ninguno de ellos va a tener núcleo, es decir, existe una armonía cuando estos se replican de generación a generación, ¿sí? Lo que no ocurre con aquellos sin organización como son los virus. Los virus tienen diferentes características, su material genético puede ser diferente uno del otro, ¿sí? A nivel de sus estructuras anatómicas, un virus puede variar en la misma especie con diferente forma. Es decir, que los virus no tienen una organización, ni los viroides ni los priones. Las arqueobacterias son muy semejantes o muy parecidos a las bacterias, pero su forma de vida es diferente, ¿sí? Estos viven en hábitats que son inhóspitos. Hay bacterias que viven a 600 grados centígrados, 400, 500, 100 grados centígrados. Estos son termófilos y son de interés para el área biotecnológica debido a que sus enzimas son utilizados para diferentes técnicas, las cuales nos van a permitir poder amplificar material genético. Hay otras bacterias, arqueobacterias que viven en medios muy salados o en medios muy ácidos, ¿sí? Existen arqueobacterias que consumen nutrientes diferentes a los nutrientes que utilizan las bacterias comunes, ¿sí? Esto le permite a la biotecnología utilizar sus genes y introducirlos a las bacterias para que éstas tengan funciones diferentes, distintas, ¿sí? Por lo cual la biotecnología utiliza bastante la información que tienen las arqueobacterias. Luego tenemos los procariontes. ¿Qué son los procariontes? Son aquellos que tienen un tamaño que está entre 0,2 a 5 micrómetros. Están constituidos de una pared celular, están constituidos de una membrana celular, algunos tienen esporas, otros no la tienen,
En el citoplasma se encuentran los ribosomas y el material genético, sobre todo el material denominado extracromosómico o llamado plásmido. Existen bacterias saprófitas, aquellas que viven en simbiosis, ya sea con las plantas, los animales o nosotros, los seres humanos. ¿Sí? Estas bacterias saprófitas son beneficiosas, ya que estas producen ciertos componentes que son utilizados por nuestro organismo, pero pueden transformarse en patógenas cuando cambian de su hábitat. Normalmente, las bacterias saprófitas viven en un hábitat específico. Así, por ejemplo, la Escherichia coli vive en nuestros intestinos a partir del año. Antes del año no están presentes estas bacterias, lo cual supone si se manipula mal o se hace un mal manejo de estas bacterias saprófitas y se transportan a otros sitios, producen patologías, ¿sí? Y se vuelven patógenas. En cambio, las bacterias patógenas están en el medio ambiente y estos sí son patógenas. Tienen un material genético desnudo, infectante, que cuando entra en contacto con su hospedero produce la patología. ¿Sí? Estos, de hecho, que son patógenos. Las bacterias pueden ser identificadas en el laboratorio en función de sus características morfológicas. ¿Sí? Tienen la forma de un coco, tienen la forma de un bacilo, un espirilo, ¿sí? Etcétera. Es decir, que en el laboratorio podemos identificarlos a cada uno de ellos utilizando una determinada tinción y clasificarlos. También es posible realizar baterías bioquímicas y poder determinar qué componente del medio de cultivo utiliza para poder diferenciarlos entre uno y el otro por la coloración que estos van a producir en el medio de cultivo. ¿Sí? Es una selección a través de sus características, de sus ciclos bioquímicos. La bioquímica clínica se encarga de realizar estos análisis y luego reportar el informe para que el médico dé un diagnóstico de esa patología. Entonces, en el área de la biología molecular también es posible identificar a cada uno de ellos a través de sus genes. Se obtienen los primers y estos primers son inequívocos uno del otro para poderlos identificar. Con relación a su anatomía, podemos describir que los procariontes contienen una pared celular, pero cuando pierden esta pared celular se denomina protoplasto. Por lo tanto, ¿qué es un protoplasto? Es una célula desprovista de su pared celular por degradación enzimática o física. Este contiene la membrana celular y su contenido, ¿sí? Existen enzimas que degradan la pared celular de las bacterias, la mureína o los peptidoglicanos, ¿sí? No tiene celulosa ni hemicelulosa, es muy diferente a una célula vegetal, ¿sí? Pero se pueden obtener protoplastos para modificaciones genéticas utilizadas en biotecnología. Algunas bacterias forman una cápsula que se denomina espora, ¿sí? Es una capa refractiva de mucopolisacáridos y estos la sintetizan con la finalidad de poder sobrevivir en sitios donde no puede la bacteria sobrevivir. Se puede mantener años de años hasta que los sitios sean acondicionados para que puedan vivir. Después de la cápsula pared celular se encuentra la membrana celular. Es lipoproteica, la cual tiene la función de relacionar el medio intracelular con el medio extracelular. Luego está el citoplasma. En el citoplasma se lleva a cabo todas las reacciones de metabolitos primarios y metabolitos secundarios. Todo aquello que hemos avanzado en la anterior clase se lleva a cabo aquí. Luego tenemos los ribosomas.
Aquí en los ribosomas se produce parte del dogma central de la biología molecular, donde el RNA mensajero funcional es traducido a proteína. También existe la zona llamada nucleoide, donde se encuentra el DNA circular denominado plásmido o material extracromosómico, ¿sí? Muy útil de la bacteria. Luego tenemos las vellosidades llamadas pilis. La pilis, su función es la conjugación conyugal. A través de ella se produce la transferencia genética. Cuando existen resistencia a algún componente como son los antibióticos, y aquellas bacterias que han sobrevivido pueden mutar, y esa información genética las transfieren a través de los pilis. Cuando se juntan dos bacterias una con la otra, se produce la conjugación conyugal. Y al juntarse y al producir la conjugación conyugal, existe la transferencia genética. Hay bacterias que tienen también su modo de locomoción a través de un flagelo o cilios, ¿sí? Que son proteínas contráctiles que les permiten fácilmente transportarse en un medio acuoso. Las bacterias pueden ser identificadas de acuerdo a la tinción de Gram, ¿sí? Esta tinción de Gram lo tenemos a los Gram positivos y a los Gram negativos. La tinción está en función a las características químicas que tiene cada microorganismo, lo cual permiten poder diferenciar a las bacterias. ¿Sí? Bien. Hasta aquí la presentación. ¿Tienen alguna pregunta antes de cerrar la diapositiva? La presentación por PowerPoint. Hasta contar 3. 1, 2 y 3. Bien, dejar de compartir. Esto, dejar de compartir. Muy bien. Listo. Entonces ahora voy a dictarles su tarea. Ya está el Moodle habilitado para que ustedes puedan enviar su tarea. ¿Sí? Tienen, creo que 5 días para que puedan enviar su tarea. Ya les he explicado en teoría cómo tienen que hacerlo, así que no voy a volverlos a repetir. Escriban. Primera pregunta. ¿Los biólogos cómo agrupan a los seres vivos? Los biólogos cómo agrupan a los seres vivos. Siguiente pregunta. Carl House propone una nueva clasificación de los seres vivos. ¿Cuáles son y en qué clase de análisis se fundamenta? Carl House propone una nueva clasificación de los seres vivos. ¿Cuáles son y en qué clase de análisis se fundamenta? Siguiente. ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular? ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular? Siguiente. Escriba el concepto de biología molecular. Escriba el concepto de biología molecular. Siguiente. ¿Qué son los metabolitos primarios y secundarios? ¿Qué son los metabolitos primarios y secundarios? Siguiente pregunta. ¿Qué características tienen los procariontes? ¿Qué características tienen los procariontes? Siguiente. Las bacterias poseen flagelo. ¿Cómo se ancla? ¿Qué función presenta y cuál es su proteína?
las bacterias poseen flagelo. ¿Cómo se ancla? ¿Qué función presenta? ¿Y cuál es su proteína? Siguiente. Escriba el concepto de procarionte. Siguiente. ¿Qué son las esporas? Siguiente. ¿Qué son los pilis? Siguiente. ¿Qué función tiene la penicilina sobre la bacteria según el video? ¿Qué función tiene la penicilina sobre la bacteria según el video? Siguiente pregunta. Las bacterias poseen vacuolas falsas. ¿Cuál es su función? Bien. Tanto en el tema 1 como en el tema 2 tienen recursos. Entonces ustedes revisan esos dos recursos, ¿sí? Y la tarea está en el tema 2. Van a tener unos 5 días para que ustedes puedan enviar tal como les he indicado en la clase, ¿sí? En su hojita escriben y escanean. Ahora, la otra tarea. Esta la tienen que presentar el día martes. Para el día martes me entregan un mapa conceptual de la página 1 al 9 de su texto de biología molecular. Ustedes ya tienen su texto, tanto el CF y DF. ¿Sí? Entonces, lo que me van a hacer es un mapa conceptual de la página 1 a la 9. Todos los que envían a Moodle, es decir, todos los presentes, 44 presentes y 50 presentes, serán los únicos que presenten la tarea. El resto no está. Entonces, lo justo sería los que están presentes, ¿verdad? Bien. Doctor, un mapa conceptual. Dime, Daniela, te escucho, Tapanache. ¿Qué estás preguntando? Por favor, doctor. Un mapa conceptual. ¿De qué página dijo, por favor? Del 1 al 9. Mapa Ya, doctor, conceptual. gracias. Sí. Ya. Aida, dime, te escucho. Aida, no te escucho, más fuerte, no te escucho. ¿Alguien tiene la pregunta número 3? Yo tengo 20 preguntas aquí. La he hecho al azar. ¿Alguien tiene la pregunta 3 para Aida, por favor? ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular? Listo. ¿Ya está, Aida? Sí. Marco, lo que tienes que hacer es leer tu texto y vas construyendo tu mapa conceptual. Dime. Claro, uno solo, que incluya todos los acápites que tiene de la página 1 a la 9. Tú vas construyendo. Bien. Dime, Eloide. Elodie. Ese problema, ¿te das cuenta? Los casos especiales fregan demasiado. Pero el lunes ya vas a tener tu texto. Así que tú vas y recoges tu texto y ya está. Todo lo que se anotaron, de hecho que ya van a tener su texto. O ya lo han recogido. La mayoría ya lo tienen. ¿Sí? Porque ya hace 2 semanas que ya estamos pasando clases con el CF y DF. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, en las hojitas, en la hojita que tienen del clonado.com,
Ahí tienen con sus datos, sí, y tiene lo que les diferencia a otras asignaturas. En esa hojita me presenta. En una o dos en la que te alcance. ¿Ya? A mano, tienes que hacerlo. Claro que tienes que imprimir tu hojita con todos los datos que les he indicado. Entonces, lo que hace es, en esa hojita, tú haces tu mapa conceptual. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene la pregunta número 2? Se le escapó a la amiga Ramallo. No sé dónde se fue. ¿Alguien le puede leer, por favor, la pregunta número 2? Porque para mí la pregunta número 2 es, ¿qué función tiene? No, las bacterias poseen tampoco. Número 2, para mí es, ¿qué función tiene la membrana citoplasmática de la bacteria según el video? ¿Esa es la pregunta 2? No, doctor. ¿Le puede indicar a su compañera, por favor? ¿Alguien la puede leer? Lo siento, amiga Ramallo, se le escapó también. Muy bien, listo. Entonces, con esto terminamos la clase de hoy, ¿sí? Y nos vemos el día martes en teoría, ¿sí? Y lo del laboratorio el día lunes. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Dime, Daniel. Para el grupo de WhatsApp, pasa que no estoy en el grupo y una compañera me pasó el link. Me mandas un mensaje y te mando el enlace de invitación. Ya, doctor. ¿Y sobre la guía se puede ir directo o primero hay que hacerse anotar? Primero tienes que anotarte, porque todos ya se nacieron a anotar. Bueno, si no te haces anotar y recién está de los casos especiales, el día lunes por la mañana estoy en el laboratorio desde las 7 hasta las 11. Y ahí te anoto, ¿ya? Listo. Ya, doctor, gracias. Chao, Daniel. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, lo siento, amiga Ramallo, no sé cuál es la pregunta 2. Hasta luego. Nos vemos. Te copias de tu amiga Ramallo. Que tengan un buen fin de semana, un domingo trabajando y estudiando. Nos vemos, Coca, María, Emily. Nos vemos.